Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios vamos a dar inicio al programa de Elohe con mucha gratitud al Señor, gozándonos en esta semana de poder ser partícipes de este precioso tiempo en el que podemos compartir de las Sagradas Escrituras con todos los hermanos en los cuales se conectan y siguen el programa para seguir creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo ver participar a nuestros hermanos y gozarnos juntamente con ellos, dando gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad agradable y perfecta de Dios. Padre, gracias por este tiempo en que podemos reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lavados con su preciosa sangre, por esa gracia y esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Gracias por la redención de nuestro Señor a nuestras vidas. Con mucha gratitud nos presentamos delante de ti para darte gracias y bendecirte y alabar tu nombre y poner este tiempo en tus manos, y a cada uno de nuestros hermanos que participan, desde los que elaboran el programa, Señora, hasta aquellos en los cuales Dios los usa enseñando, leyendo, adorando, haciendo algo para gloria de tu nombre, y todos aquellos que nos conectamos a oír como un solo cuerpo para ser edificados en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Elías Joseph Aguilar Zamora. Que el Señor las bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 119 del versículo 121 al 128. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Adiós, hermanos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la Iglesia. Oración a cargo de la hermana Judith Díaz Castro. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias a Él porque se renuevan cada mañana. En este día vamos a orar por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco. Oh Señor amado, aquí estamos en esta noche una vez más delante de tu presencia, para rogar, oh Dios eterno, que tengas misericordia y te acuerdes, Señor, de ese proyecto, oh Dios eterno, que por mucho tiempo hemos venido poniendo, Señor, en tus manos, hemos venido presentando delante de ti, para que tú, oh Dios, en tu misericordia, tengas a bien a que un día sea llevado a cabo
esa obra, la edificación del orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, ese lugar de refugio para muchos, ese lugar donde puedan venir huérfanos, extranjeros, viudas, necesitados, Señor, principalmente necesitados de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tenemos la confianza, esa confianza, oh Dios eterno, de que tú, oh Dios, lo harás un día conforme a tu misericordia, conforme a tus propósitos, conforme a tu santa voluntad. Nosotros solamente estamos delante de tu presencia, mencionándolo, Señor. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces, oh Dios eterno, el deseo de nuestro corazón de que ese orfanato sea llevado a cabo, sea edificado, mi Señor. Pero no que se haga nuestro deseo ni nuestra voluntad, sino que en todo momento tu nombre sea glorificado a causa, Señor, de tu voluntad en la planeación y edificación de ese lugar. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias porque dice tu palabra que aquí, que ni siquiera la palabra ha estado en nuestra boca y tú ya lo conoces todo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Porque eres bueno, Señor, porque eres grande, porque eres glorioso, porque no hay nada imposible para ti, mi Señor. Y este proyecto ha estado en tu corazón desde hace muchos años, pero a fin de que tu nombre sea glorificado, Señor, tú lo llevarás a cabo en el día, Señor, que tú tienes señalado. Te damos gracias, Padre, gracias en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que igual que ella padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración por la hermana Giovanna López Benítez. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Les pido que inclinemos por un momento nuestro rostro y hagamos una oración en favor de los enfermos anotados en Fundación Princesa. Señor amado, te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia alcanza hasta las nubes. Tú eres más grande que los cielos, Señor. Tú eres todopoderoso, eres fiel y eres verdadero. Te rogamos que tu sangre preciosa sea por señal sobre nuestra vida, sea por señal sobre cada enfermo y sobre cada uno de sus familiares. Ten compasión y misericordia, Señor. Tú eres compasivo, tú eres misericordioso, eres hacedor de prodigios y hacedor de maravillas. Te rogamos, Señor, que escuches nuestra oración. Escucha, oh Dios, la oración de nuestra vida, escucha la oración de aquellos que te buscan. Respóndame cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración.
Oye nuestra oración, amado Señor Jesucristo, en favor de los enfermos. Fortalécelos en el poder de tu fuerza, que sobre todas las cosas, Señor, cada enfermo tenga el entendimiento de que tus cuerdas de amor están sobre sus vidas para traerlos, para que sean, oh Dios eterno, atraídos a ti, porque tú quieres hacer grandes cosas en su vida. Tú quieres hacer milagros, prodigios, maravillas, transformarlos, llevarlos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Que haya acción de gracias en nuestra vida y en la vida de cada enfermo por la circunstancia que están viviendo. Que haya acción de gracias, sabiendo y reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas, sabiendo, Señor, que tú tienes el control porque tuyo es el dominio, el poder y la autoridad. Pon tu mano sobre sus vidas, oh Dios. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, oh Dios. Trae sanidad a su cuerpo, pero sobre todo sanidad a su alma, oh Dios. Que sean salvos y transformados, oh Dios eterno. Que haya arrepentimiento constante en su corazón, que esa sea la principal sanidad. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por la obra que tú estás haciendo en sus vidas, porque grande es tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por todo el trabajo que tú haces a través de la enfermedad. Bendito seas eternamente y para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Lectura bíblica a cargo de la hermana Febe Valeria Alvarado Corado. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a leer Proverbios 26, del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responda al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así se hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero a que todos hiere, es el que toma sueldos insensatos y vagabundos. Bendiciones. Predicación a cargo del hermano Marvin Ulises Basilio Santaolalla, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por un día más para poder compartir junto a ustedes una pequeña porción de las Escrituras. El día de hoy voy a basar esta pequeña enseñanza en la caña de medir número 13, que es por nuestra gratitud. Ser agradecidos es la clave de la victoria y de la salud. Yo también lo quise llamar también como un nombre adicional, la gratitud, la expresión de una vida centrada en Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un solo versículo, pero tenemos 3 enseñanzas en él. Y los vamos a desglosar y los vamos a conectar pues con otras enseñanzas de la palabra. Usted sabe que la Biblia
nos va llevando poco a poco. Voy a tratar de no desviarme tanto del punto central, pero vamos a tener que desglosar este versículo. Como número 1, Pablo nos está dando una recomendación. ¿Qué es lo que nos dice? Él nos recomienda que demos gracias, pero si nos enfocamos bien en lo que nos dice, él está usando el verbo de un modo imperativo. Por lo tanto, nos está diciendo como una manera obligada, como una orden. Nos dice, den gracias. Pablo nos quiere dar a entender que el vivir con gratitud debe ser el estilo de vida del cristiano, porque él así lo hizo. Él se dio cuenta, como siempre nos han dicho, él siempre decía, fíjense en mí. Y no era una manera de demostrar un ego, no, era una manera en la cual él nos decía, yo me di cuenta que esta es la forma, háganlo ustedes igual. Como número 2, Pablo también nos dice aquí que demos gracias en todo. No dice por todo, pero sí dice en todo. Por ejemplo, hermanos, si yo tengo migraña, esperemos en Dios que no sea así, una migraña severa, quizás no voy a darle gracias a Dios porque tengo por el dolor tan grande que estoy teniendo en ese momento. Pero siempre hay algo por qué darle gracias a Dios, mis hermanos. Entonces quizás tengo algo de medicina que puedo tomar en ese momento y puedo agradecer por ese. O quizás no tengo la medicina para darle gracias a Dios en ese momento, pero si pudiese yo tener a alguien a quien yo pueda recurrir y llamarle, oye, ¿sabes qué? Tráeme esa medicina. O tal vez no tengo ni la medicina ni a quien llamarle en ese momento, pero tengo algunas cosas, tengo algunas cosas que me pudiesen hacer ayudar para que el dolor no aumente. Por ejemplo, puedo darle gracias a Dios porque estoy en mi casa y no estoy en la calle, abajo del sol, como otras personas que no tienen ni casa ni un refugio para el sol. Puedo darle gracias a Dios por otras cosas. Tal vez no le doy tal vez no tengo ni la medicina, no tengo a la persona que me ayude, pero hermanos, yo estoy seguro que siempre tenemos un lugar en el cual de una manera directa, por así decirlo, un lugar a donde guardarnos, a donde refugiarnos. Tenemos un hogar, tal vez no sea el hogar más maravilloso, pero es el hogar que Dios me ha dado, y por ese hecho es el mejor lugar a donde yo siempre puedo ir, porque ahí está su presencia. Si ahí está su presencia, ahí está mi hogar, y ahí yo puedo resguardarme. De manera que no hay circunstancia ni ocasión en la que no tengamos una o más razones para siempre darle gracias a Dios. El simple hecho de saber que independientemente de dónde nos encontremos o de qué condiciones nos encontremos, siempre hay una o más razones por las cuales darle gracias a Dios. Siempre va a haber una razón importante, y es por quien me acompaña, que es Cristo. Y esa es la mejor razón, el mejor motivo para darle gracias. Y número 3, esta enseñanza la debemos dejar bien grabada siempre en nuestros corazones, hermanos. Grábeselo bien. Pablo dice que debemos de dar gracias en todo, y después nos da la razón, una razón importante, porque esta es la voluntad de Dios. Es un mandamiento, literalmente. Él nos está diciendo, su voluntad es que demos gracias. Vamos a Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo Pablo cómo es la voluntad de Dios, mis hermanos. Es buena, agradable y es perfecta. Es decir, siempre nos va a hacer bien. Es buena porque todo lo que Dios quiera para mi vida siempre me va a hacer bien. Es perfecta porque Él sabe cuándo yo la necesito, en qué momento.
Es bueno para mi cuerpo y para mi alma el darle gracias a Dios. El beneficio de esta actitud de gratitud ha sido demostrado, hermanos, por la neurociencia. Diversos estudios han revelado, déjenme se los leo, que cuando expresamos gratitud hay áreas del cerebro que están involucradas en lo que llamamos medicina, neurociencia, en las neuronas de nuestro cerebro, y encontramos en la medicina lo que es la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Esta experimenta cambios en la medida en que la gratitud forma parte de nosotros, y esos cambios son duraderos, es decir, quedan ahí permanente, de tal forma que posteriormente estamos en una mejor capacidad para mantener una actitud de gratitud, porque ya previamente lo hice y mi estructura cerebral sufrió esos cambios, quedaron ahí instalados en mis neuronas, en mi corteza prefrontal del cerebro. Entonces, cuando yo enfrente alguna prueba, algún problema, ya no me va a ser difícil el dar gracias, lo voy a tener aquí de una manera tan perfecta. Funciona nuestro organismo, que ya está ahí grabado, queda ahí ya. En vez de saber que te vas a angustiar, que te vas a complejar, que vas a estar frustrado, no, vas a saber ya que tienes que agradecer de una manera automática. Sabe tu cerebro que tiene que estar agradecido. La práctica de la gratitud nos va a llevar a hablar menos acerca de nuestras emociones negativas, nos evita la experiencia del remordimiento, de la envidia, de la amargura y sentimientos similares, y esto hace que rumiemos menos las cosas negativas del pasado. Evita que nos enfoquemos en aquello que nos hirió, en que estemos recordando siempre estas situaciones que nos llevan a la amargura, y la amargura nos va a llevar a la depresión. Hermanos, las personas agradecidas sienten menos dolor, sienten menos estrés, sufren menos insomnios, tienen un sistema inmunológico fuerte, experimentan relaciones sanas y les va mejor tanto académica como profesionalmente. En general, la gratitud puede mejorar tanto la salud mental como la física, y sobre todo una buena salud espiritual. Por todo esto podemos ver la voluntad de Dios para nuestras vidas es el que seamos agradecidos. Nos hace bien ser agradecidos, sin mencionar todas las razones e implicaciones espirituales a lo que esto nos lleva. Entonces, primero debemos caracterizar lo que es la gratitud para después poderla definir. La gratitud es esto, mis hermanos. No solo es una emoción o una actitud. La gratitud es una disposición mental que el creyente adopta cuando ha entendido que todas las circunstancias de la vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para nuestro bien. Con esta idea vamos a definir la gratitud de la siguiente forma. Grábeselo bien. La gratitud es la expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios, al reconocer que todo lo bueno que ha llegado a su vida ha sido provisto por la mano de Dios, y al mismo tiempo que todo lo malo que ha experimentado es parte del plan sabio de Dios para moldear el carácter de una manera que otras circunstancias no lo harían, y entendiendo que todo eso es para nuestro bien. Santiago 1:17 nos dice, perdón, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos dice claro, debemos de reconocer todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que nos pasa.
aunque sea duro, difícil, complicado, es perfecto, está dentro del plan de Dios. Lo que nos pasa que Dios permite, no es lo que nosotros nos vamos y nos metemos. Hay que hacer una diferencia ahí, hermanos. Hay cosas en las cuales Dios no quiere que nos metamos, pero bueno, Él siempre nos va a sustentar con su gracia para poder salir de donde nos tengamos, de donde nos hayamos metido. Es ahí tan bueno y tan perfecto que aún en las cosas en las que nos metemos, si sabemos reconocer, humillarnos delante de Él y pedir perdón y obviamente agradecer, Él con su gracia, con su amor, con su bondad, con su misericordia, nos ayuda a salir de ahí nuevamente. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice que todo lo malo lo tengamos por gozo, es decir, que todas las pruebas, lo dice por sumo gozo. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Todas las pruebas nos traen paciencia, y la paciencia nos conduce a un punto en el cual vamos a ser perfeccionados cada vez más. Toda circunstancia adversa o difícil en nosotros hace un cambio de carácter, nos modifica, hace que nos enfoquemos en lo que Dios quiere, si lo miramos agradecidamente. En otras palabras, atravesamos lo que justamente necesitamos. ¿Para qué, hermanos? Para ser mejores en nuestra caminata como creyentes. Lamentablemente, desde la caída de Adán y Eva, la inclinación natural del corazón del hombre es hacia la queja. Lo podemos ver en la historia de Caín y Abel con sus dos hijos. Sus ojos se volvieron hacia sí mismos, y de ahí en adelante todas las experiencias de la vida serían juzgadas no conforme al estándar de Dios, sino conforme a los propósitos y al estándar de nuestro corazón como seres humanos. Si esos propósitos son buenos o malos, a nosotros hacemos como que no nos importa. Solo queremos el hecho de que nuestros propósitos no sean alterados. Y por todo esto llega el punto en el cualquier inconveniente se vuelve una queja, porque no se hace lo que nosotros queremos, y por eso viene un corazón lleno de ingratitud. Hay dos maneras para vivir la vida, hermanos, solo dos. Uno, vivir centrados en nosotros mismos, y dos, vivir centrados en Dios. Estas dos inclinaciones producen dos estilos de vida diferentes. Uno es de queja y el otro, la contraparte, que es de gratitud. La ingratitud es el estilo de vida del incrédulo o del creyente que está desenfocado, que todavía quiere vivir a su propio estilo, bajo sus propios propósitos, por así decirlo, y hace todo a su tiempo, a su manera, y no quiere ser interrumpido. La ingratitud debe caracterizar al incrédulo, hermanos, no al creyente. Se supone que somos una nueva criatura bajo un nuevo régimen, un nuevo estándar, y no gobernados por nosotros mismos. El problema aquí es que la incredulidad lo que va a hacer es que seamos ingratos. Es incredulidad cuando el Hijo de Dios rehúsa aceptar la circunstancia en la que se encuentra, que forma parte del plan de Dios para su vida, y que Él entiende que eso, a pesar de que no lo quiere, es bueno, es agradable y es perfecto para nosotros. La falta de aceptación siempre va a ser incredulidad. La incredulidad y la ingratitud, hermanos, son el binomio para producir la ira de Dios hacia nuestra vida. Vamos a Romanos Romanos 1, del 18 al 21.
La culpabilidad del hombre se llama esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Está súper claro, vemos la incredulidad acerca de quién es Dios y la ausencia de gratitud hacen que la ira de Dios se manifieste contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Es claro, con el simple hecho de asomarnos hacia esa ventana, es clara la gloria de Dios. No podemos ser incrédulos ante eso. El simple hecho de despertarse y respirar, desde ahí ya vemos la gloria de Dios, y tenemos que ser agradecidos por el simple hecho de vivir. La gratitud debe ser el estilo de vida de nosotros como creyentes, que hemos entendido que nuestra vida, hermanos, ya no nos pertenece, ya ha sido comprada. Desde ese momento en adelante, la vida debemos de vivir para la gloria de nuestro comprador, que es Dios. La gloria de su comprador o de Dios es lo que en nosotros va a producir gozo. Ese gozo, la gloria en nosotros como comprados, lo único que produce gozo en nosotros es cuando nuestra vida, en vez de estar inclinada hacia nosotros mismos, la inclinamos hacia Dios y llevamos gloria a su santo nombre. Si vivimos continuamente considerando lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que continúa haciendo, con toda seguridad tendremos siempre gratitud en nuestros labios, una expresión continua en nuestro corazón. La carta de los Filipenses es considerada como la carta del gozo y fue escrita por el apóstol Pablo desde una prisión. Y hermanos, al inicio de la carta, Pablo se identifica junto con Timoteo como esclavos. Las traducciones actuales nos hablan de siervos, pero esta traducción viene del griego, que es doulos, D-O-U-L-O-S, doulos viene del griego, de deo, que significa atar a otra persona o subordinarla a ella y a su voluntad. Es un sustantivo que aparece en el Nuevo Testamento alrededor de 126 ocasiones, de las cuales 104 está traducida como siervo, en una ocasión para referirse a fiel, y solo 21 veces se traduce como esclavo. Para tener una idea, Pablo usa esta palabra en 11 de sus 12 cartas y hace mención de ella unas 32 veces en total. En la concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Testamento se le atribuye el significado de esclavo, siervo, criado, servidor o funcionario. Pero hermanos, hay que dejar bien en claro una cosa: siervos y esclavos no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un siervo es contratado, recibe un pago, y el esclavo, como nosotros, es comprado. El esclavo se posee. Nosotros somos propiedad de Dios. Un siervo no, un siervo sirve bajo un pago. Pablo lo tenía bien claro. Él no había sido contratado, él era comprado así como nosotros. El precio que Dios pagó por Pablo y por cada uno de nosotros es muy superior al salario que cualquier siervo pudiese recibir en toda su vida. Y no solo cualquier siervo, hermanos, cualquier persona en cualquier lugar o posición en este mundo, ninguna recibe este pago. Nosotros como esclavos tenemos que recordar
que un esclavo ya no se pertenece, no tiene derechos, no tiene reclamaciones, vive para su comprador. Hermanos, ¿qué tanto hacemos quejándonos siempre? Es difícil la vida, yo lo sé, pero vivimos para servirle a Él, vivimos para glorificar su santo nombre. Yo le aseguro que si usted agradece, si hay una palabra de gratitud en sus labios siempre, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de lo que esté atravesando, usted siempre va a encontrar reposo en Él. Él lo va a llenar, Él lo posee, lo llena a usted siempre de todo lo que Él es. ¡Qué mayor gratitud! Un empleado, perdón hermanos, nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para glorificarlo. Y ojo con esto, no hay empleado, ni ejecutivo, ni dueño de compañía en todo el mundo que posea mejores beneficios y garantías o condiciones que nosotros como esclavos de Cristo. Nuestra esclavitud tiene condiciones y garantías que ningún presidente o dueño de empresa en todo el planeta pudiera tener. Primera de Pedro 2:9, aquí Pedro nos recuerda que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios y por lo tanto nada, que yo verdaderamente lo subrayo porque a veces queremos cosas de más, nada que yo verdaderamente necesite me faltará, porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Con Dios nunca nada nos va a faltar, y yo le aseguro que usted lo ha vivido. Probablemente ha estado a punto de quedarse sin un quinto y Dios siempre le provee alimento, dinero, inclusive llega alguien como una bendición y le provee. Entonces vemos lo especial de nuestra esclavitud. Siendo esclavos, estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre, de manera que no habrá ningún director ejecutivo o presidente que se siente más alto que un esclavo de Cristo. Estamos en mejor posición, con mejores beneficios, con mejores condiciones que cualquier millonario, dueño de empresa, presidente que usted pudiese imaginarse. Ser esclavo de Cristo, mis hermanos, es un privilegio. Nunca va a ser un fastidio. Jamás tenemos que fastidiarnos por ser sus esclavos, por ser lo que Él quiere que seamos. En el pasado la palabra esclavo tenía una muy mala reputación, probablemente hasta la actualidad. Por eso prefirieron traducirla como siervo. Pero hermanos, siervo y esclavos nunca va a ser lo mismo. Si es cierto, le servimos, pero somos sus esclavos, vivimos por Él, vivimos para Él. Para los autores del Nuevo Testamento era muy natural llamarse a sí mismo como esclavos. Así está en el original, así viene del griego. Pablo le escribe a Tito así en Tito 1:1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Antes de llamarse apóstol, Pablo tenía claro de lo que era. Antes de ser lo que fuera en esta tierra, era un esclavo de Cristo, como lo somos también nosotros. Santiago 1:1 dice: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:2 dice: Simón Pedro, esclavo, como primer lugar, y después apóstol de Jesucristo. Judas 1:1 dice: Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Apocalipsis 1:1, Juan nos habla acerca de en Apocalipsis 1:1, Juan nos habla acerca de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarla a sus esclavos, o sea, a nosotros. Apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y hermanos como Santiago y Judas no tenían el más mínimo problema en considerarse como esclavos y hacerse llamar a sí mismo como esclavos. Tenemos que preguntarnos de qué manera
nuestro amo y nuestra esclavitud son especiales? Bueno, para comenzar, ese amo es llamado Adonai, que es justamente mi Señor, Señor o Supremo Señor. Entonces, nuestro Adonai, de acuerdo a su propia revelación en Juan 1:1, Él es infinitamente benevolente, amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Tanto es así que ese amo tomó a sus esclavos y los hizo parte de su familia. No solo somos esclavos, nos hizo hijos suyos. Por esta razón podemos llamarnos esclavos sin tener que pensar en toda la mala historia del pasado sobre esta palabra, sobre la esclavitud. Nuestra esclavitud, hermanos, es especial, ya que en la antigüedad los esclavos nunca pasaban a formar parte de la familia del amo, mucho menos pasaban a ser adoptados como hijos suyos, como sí ocurre con nosotros. Un amo compraba a un esclavo por un precio y el precio usualmente era algo relativamente bajo porque el esclavo no era gran cosa. Ahora, en contraparte, por nosotros se pagó el precio más alto que se haya podido pagar en la historia por cualquier persona o cosa, y es mediante la sangre de Jesucristo. Esto debe llevarnos siempre a reflexionar. Otro punto: el esclavo podía ser comprado y vendido al antojo del amo el día que quisiera, y así pudiera hacerle pasar por amo tras amo hasta el día de su muerte. En contraparte, cuando Cristo nos compró, lo hizo para siempre. Le pertenecemos a Él por siempre, para siempre, por toda la eternidad. Cuando nosotros le pertenecemos a Él, vivimos más libres que cualquier otra persona, porque cuando Él nos compró, nos dejó libres de toda culpa, libres de pecado, libres de nuestras propias pasiones que nos destruyen y nos hunden. Todo esto nos ayuda a tener una disposición mental, la cual vamos a requerir siempre para tener una vida llena de gratitud que resulte en una vida o en un estilo cotidiano de vida. Segunda de Timoteo 1:3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Notemos la relación entre gracias y a quién le sirvo. Esto no es solo de Pablo. Vamos a leerlo desde el 2, A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, en el 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Notemos ahora sí la relación entre el gracias y a quién le sirvo. Esto no es solo de Pablo. Cuando nosotros fuimos comprados para servirle a Dios, ahora servir a Dios no es un servilismo, mis hermanos. No es solo un servilismo, o como muchos pudiesen pensarlo. No es solo ser un esclavo. Servirle a Dios es el privilegio más grande que puede existir sobre la tierra. Servir a Dios es liberador, me libera de mí mismo, de mis pasiones. Servir a Dios es un ejercicio de crecimiento a su imagen. Servir a Dios es aprender a disfrutar la vida en abundancia, para la cual Cristo
vino y se sacrificó en la cruz. Debemos de recordar que el cristiano le sirve a Dios en todo lo que hace. No importa si somos médicos, abogados, pintores, ingenieros, arquitectos. Cuando nosotros le servimos a los hombres, tenemos que hacerlo como si le sirviéramos a Cristo. Así tenemos que servirle a ellos. Para poder hacer esto y poder mantener un espíritu de gratitud, mi vida requiere una inclinación, una dirección. Debemos de recordar que debemos de tener esta disposición mental siempre, lo cual va a producir una inclinación en mi vida que tiene como resultado la gratitud de una forma natural, y esto se volverá mi estilo de vida. Y para que esto ocurra, Dios tiene que ser el norte hacia cual nuestra brújula apunte. Hacia donde Dios esté, hacia allá tenemos que apuntar nuestra vida. Él debe ser el eje alrededor del cual gira toda mi vida. Dios tiene que ser el propósito de mi vida, de mi existencia. Dios tiene que ser la prioridad de mi vida y tiene que ser el deleite de mi vida. La cara opuesta de la moneda es parte de la falta de gratitud de los hijos de Dios. Aparece cuando Dios no es nuestra satisfacción y necesito algo más. Si Dios no es nuestra satisfacción, saldré a buscarla en algo que este mundo me pueda proveer, pero resulta que nosotros no fuimos creados para este mundo. Por lo tanto, no hay nada en este mundo que nos pueda llenar. Las insatisfacciones que adquiero en este mundo se constituyen en mi queja, lo cual revelará siempre mi espíritu de ingratitud. Nos es muy fácil quejarnos, hermanos. Podemos olvidar el propósito, todo lo que Dios, nos ha provisto por años, por meses. La ingratitud, hermanos, lo que produce es una amnesia selectiva. La amnesia, para los que no sabemos, es un tipo de pérdida de memoria. Y digo que es selectiva en el creyente porque nos hace olvidar nuestras bendiciones del pasado. Nos quejamos hoy habiendo olvidado todos los mares que Dios abrió para que nosotros atravesáramos en el pasado. Olvidamos su compañía en medio de las tormentas de la vida. Olvidamos los diferentes oasis que Dios proveyó en medio del desierto para refrescarnos. Olvidamos las innumerables ocasiones cuando fuimos perdonados. La ingratitud tiene la peculiaridad de que condena el presente al quejarnos y glorifica el pasado. Siempre hay alguien, hermanos, vamos a escuchar a alguien que dice, pero estábamos antes mejor. Y si antes mejor, y antes mejor, y sí, si vamos así año con año, vamos a llegar hasta el Edén, cuando estábamos verdaderamente mejor, cuando estábamos en la gloria de Dios. Evidentemente, en ese tiempo estábamos mejor. En Números 11:5 vemos que aquí leemos, usted lo lee después con calma, a los israelitas se les había olvidado que en Egipto vivían bajo capataces duros y rudos. La ingratitud glorifica el pasado y condena el presente, hasta el punto en que ellos llegaron a aplaudir la esclavitud en la que vivían y condenaron la presencia de Dios en medio del desierto, en el presente que estaban viviendo. Lamentablemente muchas veces nos encontramos en esta misma condición, porque hay cosas del pasado que nos esclavizaron y las estamos celebrando, y la presencia de Dios que ahora nos trae libertad, la minimizamos y no la celebramos. La queja surge cuando el reino de Dios no es parte de nuestros propósitos. Estamos comprometidos con levantar nuestro propio reino y no con glorificar el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. La realidad es que estamos
desenfocados en términos de lo que verdaderamente merecemos. Estamos desfasados, no entendemos la realidad de lo que verdaderamente queremos, de lo que salimos a buscar, de lo que perseguimos. Estamos desenfocados. Necesitamos considerar más a menudo, si no es que considerar diario, lo que Cristo ha venido a hacer por cada uno de nosotros. La Biblia se escribió para personas que fueron sacadas del mundo, de la frivolidad, del camino de perdición que conducía al infierno, de lo común, de lo carnal, de lo esclavizante, de aquello que es considerado ordinario, de lo superficial, de lo terrenal, de lo cotidiano, de lo destructivo, y fuimos transferidos a otra dimensión, al mundo de lo eterno, de lo celestial, de lo extraordinario, de lo santo, de lo glorioso. Solo en el reino de los cielos, mis hermanos, encontraremos esclavos que como nosotros son linaje escogido. Somos real sacerdocio, nosotros ministramos su presencia, somos parte de una nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Él, de tal forma que Dios siempre obrará para que nosotros podamos reflejar cada una de sus virtudes, para que nosotros podamos demostrar el fruto del Espíritu en este mundo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Somos una nación santa, y la palabra santo no solamente tiene la connotación de separado, puesto aparte del pecado, tiene la connotación también de que hemos sido consagrados para Dios. En el hebreo, la palabra para consagración implica que es para uso exclusivo de Dios, de manera exclusiva, de tal forma que mi vida necesita estar centrada en Dios, y la gratitud es la expresión de mi vida centrada en Dios. Por esto podemos entender por qué el apóstol Pablo es el apóstol que más menciona la palabra gracias. En su carta a los Filipenses les decía que no le importaba si vivía o si moría. Él solo quería que Cristo fuera glorificado en su vida. No le importaba dónde vivía, cómo vivía, con quién vivía. No le importaba dónde o cómo él iba a morir. Él solo quería glorificar el nombre de Cristo. 4 de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas en la prisión: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. En esas cartas él menciona gracias, una vez en Filemón, 2 veces en Filipenses, 3 veces en Efesios y 4 en Colosenses. En la Biblia la palabra gracias aparece 144 veces. De esas 144, el 30% las menciona el apóstol Pablo en sus cartas. ¿Por qué menciono esto? Porque implica que ni las persecuciones, ni las falsas acusaciones, ni los latigazos, ni las golpizas injustas, ni las injurias, ni los insultos, ni las persecuciones, ni los naufragios pudieron quitarle a Pablo su sentido de gratitud. Y es algo que debemos de tener siempre en cuenta, mis hermanos. No importa qué estemos viviendo, o cómo lo estemos viviendo, o con quién lo estemos viviendo, lo que nos esté faltando, no debemos de perder nunca nuestro sentido de gratitud. El apóstol Pablo sabía que sin importar cómo o dónde estuviera, él era esclavo de Cristo, para los propósitos de Cristo, y que precisamente eso estaba viviendo en su vida. Como nosotros tenemos que vivir el propósito de Dios. En la abundancia y en la bendición es fácil darle gracias a Dios. Cuando las cosas van bien es fácil, pero en las dificultades o adversidades es donde se complica el ser agradecido. Por esto hay 2 razones primarias por las cuales se nos dificulta el darle gracias a Dios en la dificultad. Apúntelas bien. Número 1, la falta de aceptación.
nos impide el dar gracias en medio de la dificultad. Y número 2, la rebelión me lleva a no aceptar su voluntad. Necesitamos una actitud y una disposición mental con la cual voy a recordar continuamente que fui comprado por alguien, que soy esclavo de él, que vivo por y para su propósito y no para el mío, para así poder vivir buscando lo que él desea para mí y no buscar mis propios propósitos, para así glorificar el reino de Dios y no querer construir el mío. De esta manera, todas las mañanas, como si fuera una vitamina necesaria para nosotros, debemos de tomarnos 2 pastillitas de Ubícate. Debemos de recordar nuestra posición y lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿cómo saber si estoy desubicado? Ya voy a terminar, mis hermanos. La irritación que experimento en el día a día frecuentemente es una evidencia de que no acepto su voluntad. El sentido de frustración cuando tratamos de cambiar algo, de controlarlo, de controlar la situación, en la que estamos. La frustración persistente es una clara señal de que no he podido aceptar lo que Dios quiere para mi vida y no me permito pasar conforme lo que Dios quiere que yo pase. El no poder dar gracias a Dios en medio de la situación en la que nos encontramos es otra señal evidente. El persistir en hacer siempre la misma oración a pesar de que Dios me dijo no es por ahí, no quiero eso ahorita para ti. Un ejemplo, Pablo le pedía a Dios que le quitara el aguijón que tenía en su carne y Dios le dijo no Pablo, es necesario que tú vivas con eso, porque todas las revelaciones que tienes y las sabidurías que tienes harás que te exalten, tu ego se apoderará de ti, hará que te pierdas. Yo necesito que tengas ese aguijón en la carne para que puedas instruir a los que vienen detrás de ti. Filipenses 4, sí lo vamos a buscar. Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. El versículo 6 nos dice la manera de no estar afanados, preocupados o tribulados. No es solo oración, es una intensa oración. A eso se refiere con toda súplica. Y también incluye el gracias, ser agradecidos. El versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, la paz que experimento será el fruto de orar con súplica y con agradecimiento. Una paz fuera de toda lógica, la paz que Pablo pudo experimentar en medio de la prisión, en medio de los naufragios, la paz que él pudo experimentar en medio de los azotes. Hermanos, la gratitud que expresamos contribuye a nuestra paz interior, y esa paz interior guarda tanto mi corazón como mi mente. Ahora tal vez usted se pregunte, ¿y de qué va a guardar a mi mente? A mi mente y a mi corazón. Pues de sentimientos de ira, de dolor de la herida que alguien o algo me provocó, de la frustración con la que no puedo vivir, del resentimiento, del endurecimiento que la ingratitud me puede producir como fruto de mi rebelión, la falta de aceptación y del orgullo. Y también guarda mi mente de esos pensamientos que vuelven y me están martillando, como cuando uno está orando y de la nada empieza un pensamiento que nos distrae y hace que paremos
o que cesemos de orar, pensamientos que nos acosan, que nos asaltan en medio de la exaltación, en medio de la adoración. Y esto sucede porque en vez de rumiar las enseñanzas y verdades que nos presenta la palabra, preferimos rumiar las mentiras que yo voy creando en mi propia mente, en nuestro corazón, y que nuestra carne produce, así como el mundo también las produce. El Salmo 103 del 1 al 2, en los momentos donde te sientes amargado, frustrado, airado, tenemos que hablarle verdad a nuestra mente y a nuestra alma y decirle: estoy aquí o paso esto porque soberana y benevolentemente Dios así lo ha permitido. Y aunque esto se sale de mi control y no lo puedo manejar, yo hablo verdad y le digo a mi alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides todos los beneficios o bendiciones que te ha dado desde el principio y hasta el día de hoy. Y al recordar mis beneficios, decir gracias a Dios, podremos decir: gracias, Dios, por tu bondad tierna y persistente hacia mí. Él nos ha dado más de lo que merecemos, mis hermanos. Estamos mejor de lo que merecemos. Iremos a un lugar mejor del que merecemos, del que muchos no van a tener el privilegio de ir. Y al final, como Él es nuestro deleite, nada ni nadie podrá ocupar su lugar en el trono de nuestro corazón y de nuestras vidas. Necesitamos inclinar nuestras mentes para poder inclinar nuestras vidas, de tal forma que la gratitud sea la expresión de nuestra vida centrada en Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este momento. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que añada bendición a su palabra. Les amo en Cristo Jesús. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso Dios como habitación. Mi lugar de reposo es aquí habitaré, aquí moraré. Bendeciré abundantemente, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes, y voces de jubilosos santos darán, y el poder de David retoñará, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerá, y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso Dios como habitación. Mi lugar de reposo es aquí habitaré, aquí moraré. Bendeciré abundantemente, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes, y voces de jubilosos santos darán, y el poder de David retoñará, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerá. Eso irá victoria, 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 victoria en el monte de Sión, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerán. Eso irá victoria, 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 victoria en el monte de Sión, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerán. Eso irá victoria, 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 victoria en el monte de Sión, y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión.
Gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios porque la palabra de nuestro Dios siempre hará una obra preciosa en el corazón de todos para animarnos, para levantar nuestras cabezas, para ver su gloria día a día conforme a su santa voluntad. Dios bendiga en gran manera este mensaje y a cada uno de los que han participado en este día. Paz y misericordia para su pueblo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Gracia y misericordia de Dios para con cada uno de tus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga mucho. Amén.